8. Audioclase. La sociedad de responsabilidad limitada es sin duda de gran relevancia en el mercado español, si tenemos en cuenta que este tipo social es el más numeroso en datos estadísticos del registro mercantil. Para conocer las características principales de la sociedad limitada, así como las diferencias que tiene en relación con la sociedad anónima, nos acompaña Alicia Arroyo Aparicio, titular de Derecho Mercantil de la UNED. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Cuáles son las notas que definen a este tipo de sociedad mercantil, profesor Arroyo? Pues bien, la sociedad de responsabilidad limitada resulta especialmente idónea para las pequeñas y medianas empresas, ya que en ella se dan varias circunstancias. Por un lado, la ausencia de responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales, así como una regulación flexible, una regulación muy flexible que permite adecuar los estatutos de la sociedad a las necesidades específicas de los socios. Esos dos datos, la flexibilidad y la adecuación posible que el régimen permite de los estatutos, junto con la exigencia de un capital muy pequeño. En realidad bastarían 3.005,06 euros para poder constituir como capital mínimo de una sociedad limitada, para poder constituirla, y un régimen muy sencillo, como digo, menos costoso además que el de las sociedades anónimas. Estos datos, todos estos que estoy comentando, contribuyen a que en la práctica la sociedad de responsabilidad limitada sea el tipo social más común y numeroso de las sociedades que se constituyen y se inscriben cada año en los registros mercantiles españoles. Estas sociedades se rigen por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995, y a esa regulación habría que añadir o tener en cuenta, desde luego, la contenida en el reglamento del registro mercantil, las normas del Código de Comercio en materia de contabilidad de los comerciantes y también la Ley de Sociedades Anónimas, porque a su regulación se remite expresamente la ley de limitadas en varias materias, como por ejemplo en cuanto a la sociedad en formación, la sociedad irregular, la impugnación de acuerdos sociales, la responsabilidad de los administradores y las cuentas anuales. Entrando más detenidamente en algunos caracteres, decir que el artículo 1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dispone que en la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Por tanto, tenemos que tener muy claro ya de entrada que el capital de una sociedad limitada está dividido en participaciones, no en acciones como en una sociedad anónima. Aquí ya vemos un dato diferenciador esencial. Y al igual que la anónima, una sociedad mercantil en la que los socios no responden de las deudas sociales. Podemos observar, por tanto, que la denominación de responsabilidad limitada no resulta del todo apropiada, y el capital está dividido, como he dicho, en participaciones sociales que no tienen la consideración de valores. Pero la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada no es, luego en concreto, tan diferente de la sociedad anónima. Existen diferencias importantes, desde luego, en el régimen, como, por ejemplo, que el régimen de la limitada es más flexible, así como también podríamos decir en líneas generales que las normas persiguen dotar a la sociedad limitada de un cierto carácter personalista, por ejemplo, todas las normas de la libre transmisión de acciones o la separación y exclusión de socios. Es decir, está pensado para sociedades más pequeñitas, podríamos decir, más familiares. En definitiva, es una sociedad capitalista en la que el capital es esencial en ella, pero también admite grados de personalización importantes. Profundizando un poquito más en su régimen jurídico, ¿cuáles son los aspectos básicos que podría destacar en relación a su constitución y a las participaciones sociales? Pues comenzando casi con el dato que ya he enunciado antes del capital, y al hilo del capital hablar un poco de las participaciones sociales, pues repetir que el capital mínimo no puede ser inferior a 3.005,06 euros y que quedará expresado en euros. El capital está dividido en participaciones indivisibles, acumulables, que no tienen el carácter de valores, que no pueden estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni pueden denominarse acciones. Esto es muy importante porque es muy diferente a la regulación de la sociedad anónima. También el capital ha de estar íntegramente
asumido y totalmente desembolsado desde el inicio. Esta es una diferencia muy importante con la sociedad anónima, porque en la sociedad anónima puedes constituir la sociedad con 60.000 euros, pero solo desembolsar al inicio el 25% de cada una de las acciones, dejando, por tanto, el resto, como se denominan, con dividendos pasivos. Sin embargo, en la sociedad limitada no existen los dividendos pasivos y esto es importante tenerlo claro. Las participaciones sociales, también muy diferentes que las acciones de la anónima, no tienen que ser necesariamente iguales unas de otras, ni en su valor nominal, ni en el contenido de los derechos. Eso sí, con algunas limitaciones que la ley prescribe. Por ejemplo, hay unas excepciones legalmente admitidas que pueden introducirse estatutariamente, se refieren concretamente a los derechos básicos de voto, participación en beneficio o una cuota de liquidación. Es decir, unas participaciones pueden tener una mayor cuota de beneficios que otras, pero no caben desigualdades, no se pueden atribuir desigualdades en el derecho a asistir a las juntas, a la Junta General, en el derecho a información, en el derecho de impugnación o en el derecho de preferencia en los aumentos de capital. Unas líneas tan solo apuntar en cuanto a la Constitución, decir, por supuesto, que los socios fundadores otorgarán escritura pública y asumirán la totalidad de las participaciones, como hemos dicho, y se prevé en la propia ley que en la escritura de constitución, lógicamente, se contengan unos estatutos y los estatutos tendrán a su vez un contenido mínimo que la propia ley determina también. No sé si es así, pero tengo entendido que la Junta General de Socios cuenta con un régimen más detallado en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que en la correspondiente a la Ley de Sociedades Anónimas para este tipo social. ¿Es así? Sí, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada lo que hace es regular más detalladamente algunos aspectos de la Junta y en líneas generales se puede decir que la Junta General es la reunión de los socios para decidir por la mayoría legal o estatutariamente establecida en los asuntos propios de su competencia. Es decir, es la reunión de todos los socios. Todos los socios tienen derecho a asistir porque los estatutos no pueden exigir un número determinado de participaciones mínimo para poder asistir. Al igual que en la sociedad anónima, la Junta General decide sobre los asuntos más importantes de la sociedad, aprobación de cuentas, nombramiento y separación de administradores, por ejemplo. Ahora bien, el socio no podrá ejercitar, y esto es muy importante señalarlo, el derecho de voto cuando se trata de adoptar un acuerdo, pues por ejemplo, que le autorice a transmitir participaciones, que le libere de una obligación, que le otorgue un préstamo. En definitiva, es lo que se denomina conflicto de intereses. Si un socio tiene conflicto de intereses con los acuerdos que se van a adoptar, pues no puede votar. Los estatutos deben también determinar, en todo caso, el modo en que la Junta General deliberará y adoptará sus acuerdos, respetando las normas de la ley establecido al respecto. En definitiva, hay importantes diferencias, eso sí, que se presentan respecto del régimen de la sociedad anónima en materia de constitución, por ejemplo, de la Junta General. En la ley de limitadas no se exige directamente un quórum mínimo de asistencia para la válida constitución de la Junta. Y he dicho directamente. ¿Por qué he dicho directamente? Porque aunque no se exige un quórum de constitución, existe un quórum de constitución implícito en las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos sociales. Y también otra diferencia importante es que en las sociedades de responsabilidad limitada no existe la posibilidad de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria. Además, hay que señalar que en general el régimen es más flexible, como he dicho antes, y menos costoso desde el punto de vista económico. Es decir, que una persona que quiera constituir una sociedad y que esté pensando en constituir una sociedad con 2 o 3 socios, que sean familiares o personas cercanas, que sea una pequeña y mediana empresa, probablemente la sociedad que le interese constituir sea una sociedad limitada, por estas razones que he señalado. Y en el régimen legal referido a los administradores, ¿qué diferencias existen con la sociedad anónima o qué peculiaridades se pueden referir? Por señalar las más importantes, sí que ha de decirse que en los estatutos se ha de dejar constancia de la estructura del órgano al que se confía la administración. El órgano de administración puede estructurarse de diferentes maneras. Se puede otorgar o confiar a un administrador único, una sola persona, a varios administradores que actúen solidariamente, a varios administradores que actúen conjuntamente, o bien a un consejo de administración integrado, en este caso, por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 12, dice la ley para las sociedades de responsabilidad limitada. Los estatutos pueden concretar el número o establecer el máximo y el mínimo y luego que sea la Junta General la que lo vaya determinando en cada caso. Si
El administrador es único, pues a él le corresponde el poder de representación. Si son solidarios, 2 o más, el poder corresponde a cada administrador. Si son conjuntos, el poder se ejerce mancomunadamente por al menos 2, a diferencia de la anónima, en la que los mancomunados han de ser 2, en la limitada cabe que sean 2 o más, o sea, esto es una peculiaridad muy importante. Y en caso del Consejo de Administración, pues el poder de representación, lógicamente, le corresponde al propio Consejo, que actúa de forma colegiada. El Consejo tiene su propia regulación y adopta sus acuerdos por mayoría. A diferencia de la anónima, y esto es importante subrayarlo, en los estatutos de la sociedad limitada puede preverse como modos de organizar la administración cualquiera de los 4 que he citado: único, mancomunado, solidarios o consejo, dejarlo así enumerado y atribuir a la Junta General la facultad de fijar en cada caso cuál es el modo que se ha decidido. Y en materia de cuentas y modificación de estatutos, ¿las diferencias entre la sociedad limitada y la sociedad anónima son significativas? ¿Cuáles son en líneas generales? Pues podríamos decir que, comenzando por las cuentas, por ejemplo, en materia de cuentas anuales, lo que hace la regulación de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada es someter a este tipo social al régimen previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Sociedades Anónimas, o sea, que remite a la regulación de la Ley de Anónimas. Aquí, en materia de cuentas, estaríamos hablando del mismo régimen en las dos, con una peculiaridad tan solo que es, salvo disposición contraria a los estatutos, convocada a la Junta que ha de aprobar las cuentas anuales, el socio o socios que representen al menos el 5% del capital social podrán examinar en el domicilio social por sí mismos o en unión de un experto contable la contabilidad de la sociedad. Esta es la única peculiaridad que podríamos señalar. Por otra parte, con referencia a la cuestión de la modificación de los estatutos, cabe decir que el régimen de la Ley de Limitadas en materia de modificaciones estatutarias es mucho más flexible. Esta frase ya la he repetido antes, lo de la flexibilidad, pero es cierta. Es más flexible que el régimen previsto para las sociedades anónimas y además presenta algunas modificaciones. Por ejemplo, en la convocatoria de la Junta se expresan los extremos que se vayan a modificar y entonces los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación que se ha propuesto. A diferencia, por tanto, de la Ley de Anónimas, no se exige el deber de hacer constar este derecho en la convocatoria ni el envío a su propio domicilio. Tampoco cabe en materia de aumento de capital la delegación a los administradores para que acuerden el aumento, el llamado capital autorizado, o en materia de aumento incompleto. También la Ley de Limitadas establece una presunción contraria a la de la Ley de Anónimas, de manera que podrá hacerse el aumento incompleto salvo que el acuerdo se hubiere previsto lo contrario. También en el caso de reducción de capital se precisa la mayoría legal del artículo 53.2 o la estatutariamente prevista, pero cuando la reducción no afecte por igual a todas las participaciones sociales, será preciso el consentimiento de los socios. Y así por citar algunas de las diferencias más relevantes, que podríamos decir que aquí sí que se aprecian diferencias importantes entre un régimen, el de la anónima, y el de las limitadas. Y otro aspecto importante que me gustaría que tratara en estos momentos es el régimen de separación y exclusión de socios. Sí, precisamente en este régimen, cuando hablamos del régimen de separación e exclusión de socios, es cuando observamos que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad más cerrada que la anónima, mucho más esencialmente cerrada. Por lo tanto, se limita, de hecho, la libre transmisión de las participaciones. Y existe, claro, una contrapartida, porque si se está restringiendo la libertad de que uno pueda libremente, de una manera más libre, vender, transmitir sus participaciones, pues de alguna manera te tienen que permitir que te vayas de la sociedad, separarte de la sociedad. Y de ahí que se haya previsto en la propia ley un régimen de separación de la sociedad en determinados supuestos. Por ejemplo, si se sustituye el objeto social, o se cambia el domicilio social al extranjero, o se modifica el régimen de transmisión de las participaciones, o si se hace una transformación de la sociedad, una prórroga o reactivación de la sociedad. Es decir, se están previendo en la propia ley ya unas causas de separación. También puede decidirse excluir a un socio de la sociedad, o sea, ya estaríamos hablando de la exclusión de un socio, no que se va voluntariamente, sino que se le excluye de la exclusión de un socio de la sociedad por determinadas causas, por ejemplo, por incumplir la obligación de realizar prestaciones accesorias o infringir la prohibición de competencias si es socio administrador, etcétera. Es decir, que está previéndose en la ley de limitadas un régimen bastante detallado para estos dos casos que digo, la separación y exclusión de socios, como precisamente representación del carácter cerrado de este tipo social. Y por último, para cerrar, me gustaría que nos diera algunas notas básicas sobre la sociedad unipersonal.
Sí, es sabido que en España se puede constituir una sociedad con una sola persona. Perfectamente es posible una sociedad anónima unipersonal y una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Ese régimen, el régimen de la sociedad unipersonal, está contenido en la Ley de Limitadas y lo que permite es que esas normas sean comunes a la sociedad unipersonal, sea anónima o limitada, las normas que están en la Ley de Limitadas, como digo. En el caso de unipersonalidad, que puede ser originaria, es decir, desde el origen se constituye una sociedad con una sola persona, o sobrevenida. Es decir, que en una sociedad en la que había dos socios, al final uno de ellos vende al otro y entonces es una unipersonalidad sobrevenida. La ley exige que la circunstancia de la unipersonalidad se haga constar en escritura pública y se inscriba en el registro mercantil, identificando a ese socio. Es decir, la ley lo que está previendo es, se pueden constituir sociedades con un solo socio, pero ha de darse publicidad de ese dato. En definitiva, la falta de inscripción de la unipersonalidad sobrevenida implica unas determinadas consecuencias, que eso también se ha previsto. Y en cualquier caso, lo que también se ha regulado es que la unipersonalidad se haga pública también mientras subsista, por ejemplo, haciéndolo constar en la documentación de la sociedad, correspondencia, notas de pedido, facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición de la ley o disposición estatutaria. Es decir, que se haga público que estamos ante una sociedad unipersonal. Y esto lo hemos visto y lo podemos ver en las facturas de Telefónica, que aparece, no sé ahora mismo si es Telefónica de España o Telefónica Sociedad Unipersonal. Entonces, hay sociedades que pueden ser unipersonales porque esté detrás un solo socio. Ese socio puede ser una persona física o una persona jurídica, claro está. Pues en estos minutos hemos conocido el régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada y también en comparación con la sociedad anónima, con la profesora titular de Derecho Mercantil, Alicia Arroyo, que nos ha acompañado a lo largo de este curso. Con este tema de hoy nos vamos a despedir hasta el próximo. Muchas gracias.